Alumnos de segundo de secundaria, les saluda su profesor de biología, Cristian Mendoza Hidalgo. El día de hoy veremos el citoplasma. Primero definiremos qué es el citoplasma. El citoplasma consiste en una dispersión coloidal muy fina, de aspecto granuloso, el citosol y en una diversidad de organelos celulares que desempeñan diferentes funciones. El citoplasma se encuentra en las células procariotas así como en las células eucariotas. En una célula eucariota, el citoplasma se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. En el citoplasma encontraremos una variedad de nutrientes. Estos han logrado atravesar la membrana plasmática, llegando así a los organelos que están dentro de esta célula. Atentos, en esta imagen podemos apreciar una célula eucariota. Podemos ver toda su membrana que está rodeándolo y los nutrientes que están atravesando. Estos nutrientes van a llegar al citoplasma. ¿Ok? Acá tenemos los organelos y también tenemos la parte líquida del citoplasma que es el citosol. Entonces, ¿qué me dice acá? El citoplasma se encuentra entre el núcleo y la membrana. Hay que tener en cuenta que el núcleo también es un organelo, solo que es un organelo tan importante porque es el centro de comando de toda la célula. Es por ello cuando hacemos clasificación de estructuras celulares, hablamos de núcleo, citoplasma y membrana. Entendemos que los organelos están dentro del citoplasma. Caso contrario, tengo acá una célula procariota. Esta célula no tiene un núcleo definido, ya que su ADN se encuentra libre. Entonces podremos decir que el citoplasma se encuentra en toda la célula debajo de la membrana. ¿Ok? Acá no hay un núcleo que lo delimita entre membrana y núcleo. En el citoplasma podemos encontrar partículas diminutas y partículas grandes. También podemos encontrar los organelos que están dispersos en todo el citoplasma. Su principal función del citoplasma es albergar a los organelos celulares y contribuir al movimiento de estos. ¿Qué podemos encontrar dentro del citoplasma? Encontramos glóbulos de grasa neutra, encontramos algunos gránulos de glucógeno, los ribosomas por ahí, algunas vesículas, organelos, moléculas y partículas atómicas, etc. Veamos las principales funciones del citoplasma. 1. Le da soporte, forma y movimiento a la célula. 2. Almacena moléculas y organelos celulares. 3. Nutre a la célula por medio de transformación de sustancias recibidas. ¿Qué hace con estas sustancias recibidas? Las transforma en energía. Esto quiere decir que al mismo tiempo que almacena, permite la movilidad de las sustancias necesarias dentro de la célula. Al citoplasma lo podemos dividir por sus regiones. Tengo el ectoplasma y el endoplasma. El ectoplasma es la región más externa. Como es la región externa, va a estar cerca a la membrana y por lo tanto está implicado en el movimiento celular, mientras que el endoplasma es la parte más interna, también es más fluida. Aquí encontramos a la mayoría de los organelos o orgánulos. Entonces, si llegaste a esta parte del video, te voy a dar una pregunta fija del examen. Las diferencias entre ectoplasma y endoplasma. Hay que tener en cuenta que son regiones. Tómalo de esta manera. Tú dentro de tu casa tienes tu sala y tu comedor. Entonces son dos regiones diferentes. Es lo mismo. Ectoplasma, endoplasma. El ectoplasma es más viscoso y también está ligado al movimiento celular. Está debajo de la membrana. Mientras que el endoplasma es más fluido y encontramos aquí los organelos. Entonces hay que recordar que el endoplasma es más fluido, pero a su vez es más granuloso y más denso. En ello encontramos las siguientes estructuras: mitocondrias, cloroplastos, centriolos, aparatos de Golgi, lisosomas, retículo endoplasmático, ribosomas, vacuolas, peroxisomas, etc. Estamos hablando de organelos. Y el endoplasma se encuentra rodeando al núcleo. En este caso tengo como ejemplo a una célula eucariota protista. Tengo a esta ameba que se mueve mediante estos pseudópodos. Toda esta zona que está manchadita como vamos a ver acá, todo eso es el ectoplasma y está, como dice, ligado al movimiento celular. Mientras que la zona o región donde encontramos los organelos de esta célula protista es el endoplasma. Ahora veamos los componentes de la estructura del citoplasma. El citoplasma está constituido por el citosol, los organelos y el citoesqueleto. Cabe recalcar lo que ya los mencioné antes, el núcleo es un organelo, pero es un organelo tan importante que no se le considera con fines didácticos una estructura citoplasmática. Entonces comencemos con la estructura llamada citosol. También es conocida como hieloplasma o matriz citoplasmático. Puede ser pregunta de examen. A ver, el citosol es la porción líquida del citoplasma en la que se encuentran dispersas las partículas. Es la sede de muchos procesos metabólicos que se da en las células. Contiene principalmente proteínas, electrolitos y glucosa disuelta. Dentro del citosol se encuentran inmersos la mayoría de los organelos celulares. Entonces, hay que tener en cuenta que citosol y hieloplasma son sinónimos. Ya lo estoy repitiendo varias veces. Entonces, el citosol es una sustancia líquida. Por lo tanto, va a estar de 70 a 80% compuesto de agua. El otro 30-20% lo encontramos por proteínas,
y unas y otras moléculas disueltas, ¿no? Como ATP, glúcidos, etc. Al citosol lo vamos a encontrar en dos tipos de consistencia, o bien como sol o bien como gel. Podemos darnos cuenta que en el citosol ocurren muchas funciones, como por ejemplo, está ligado al movimiento intracelular, regulación del pH, creación del uso mitótico. Pero lo más importante de todo es que es el medio donde se realiza la mayoría de reacciones metabólicas. Glucólisis. ¿Qué es glucólisis? Destrucción de glucosa, biosíntesis de aminoácidos, para luego formar proteínas. También sintetiza ácidos grasos y otras moléculas más. El citosol, al ser una sustancia acuosa, carece de forma y también de estructuras estables. Si bien transitoriamente puede adquirir dos formas. Una es forma de gel y la otra es forma de sol. La forma de sol es más fluida. Es fácil diferenciar el sol del gel. Su mismo nombre, el gel, lo dice como gel. Imagínate el jabón líquido, así es más o menos la consistencia gel. Y la consistencia sol es parecida al agua. Los cambios que tiene este citosol, de gel a sol o de sol a gel, todo esto se debe a las necesidades temporales de la célula, con respecto al metabolismo que está realizando. Y todo esto juega un papel importante en lo que es la locomoción celular. Ahora veamos las funciones del citosol. 1. Contener los orgánulos de la célula. 2. Almacenar a los aminoácidos necesarios para que los ribosomas realicen la síntesis de proteína, de los cuales la mayoría permanecen dentro del citosol. 3. Sirve de almacén de lípidos y azúcares. 4. Dentro del citosol se va a estructurar lo que es el citoesqueleto, a partir de filamentos proteicos y microtúbulos. Ahora veamos los organelos. ¿Ok? Los organelos también son parte del citoplasma. Ahora, como vamos a ver este tema en profundidad, vamos a hacer una clase propia solo para los organelos. Lo que sí vamos a recalcar de acá son estructuras que cumplen diferentes funciones especializadas dentro de la célula. Se encuentran contenidas en el citoplasma, principalmente en las eucariotas, ya que dentro de las eucariotas tienen una forma determinada. La célula procariota carece de la mayor parte de los organelos. El nombre de organelo o orgánulo procede de la analogía que hacemos en el cuerpo humano, por ejemplo. Un órgano dentro del cuerpo humano cumple una función. Es lo mismo, un organelo, que significa órgano chiquito, va a cumplir una función dentro de la célula. Ahora veamos organelos procariotas. Entonces, yo al momento de hacer estas diapositivas, al principio pensé enseñarte solo como lo dicen los textos escolares. Nos dice que el ribosoma es el único organelo de los procariotas. Pero al momento de que hice la clase de organelos, mejor dije, no, mejor les enseño la verdad. Así que ahora sabemos que hay otros organelos no membranosos dentro de las células procariotas, como son los proteosomas y las chaperonas. Entonces, no tomaremos en cuenta esto, el cual nos dice que los ribosomas son los únicos organelos de los procariotas y su función es sintetizar proteínas. Sí, su función sí es sintetizar proteínas, pero lo que no vamos a tomar en cuenta es que los ribosomas sean los únicos organelos procarióticos. Eso sí, en la mayoría de textos escolares y también en páginas de internet, te van a decir que los ribosomas son el único organelo de las procariotas. Pero tú ya sabes que no es así. Ahora veamos los organelos eucarióticos o los organelos de las eucariotas. Como hemos dicho, los organelos de las eucariotas tienen una gran variedad. Por ello tengo retículo endoplasmático, tengo el aparato de Golgi, tengo mitocondrias, ribosomas, cloroplastos, vacuolas y más organelos. Todo esto lo vamos a ver en la clase de organelos. Así que veamos ahora la última estructura del citoplasma, el cual es el citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? Es una trama de filamentos de proteínas que ayuda a mantener la forma de la célula y participa en muchos tipos de movimiento celular. Es una estructura formada por tres tipos de fibra. Tengo los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Hay que recordar eso. Puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son las tres fibras que forman el citoesqueleto? Microfilamento, filamento intermedios y microtúbulos. En la siguiente imagen podemos apreciar cómo el citoesqueleto está presente en todo el interior de la célula, dándose lugar a cada organelo. No es que los organelos se muevan a su libre disposición. Este es el citoesqueleto, el cual les da soporte y le da un lugar dentro del citoplasma de la célula. Entonces volvemos a hacer hincapié con los tres tipos de fibras: microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. En esta imagen podemos apreciar con más detalle a los tres tipos de fibras, ¿no? Los microfilamentos, que son de actina, los microtúbulos, que son de tubulina, y los filamentos intermedios, que también son de creatina. Entonces también podemos apreciar claramente cómo el citoesqueleto va atrapando los organelos, ¿no? Atrapa los organelos y le da su lugar dentro de la célula. Por eso se le llama citoesqueleto, viene de esqueleto. Entonces veamos dónde interviene este citoesqueleto. 1. En el movimiento celular. 2. El soporte y refuerzo de las células. 3. La fagocitosis. 4. La citocinesis. Y 5. La modificación de la morfología celular. Lo que es fagocitosis ya lo hemos visto nosotros en transporte de membrana, ¿no?
La citocinesis no es más que el proceso en el cual se van a separar los citoplasmas de dos células cuando se están dividiendo. Ahora, para que vean con detalle cada fibra, les dejaré el video de la siguiente youtuber. Filamentos de actina, los microtúbulos y los filamentos intermedios. El primero de ellos, los microfilamentos de actina, van a dar rigidez a las prolongaciones celulares, como por ejemplo las microvellosidades intestinales. Formarán los pseudópodos de macrófagos o amebas. Ayuda a provocar la ciclosis del citoplasma, unas corrientes que favorecerán el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior celular. Formará el anillo contráctil que estrangulará las células al final de la división, en la citocinesis, y junto a la miosina, en las células del músculo, provocará la contracción muscular. Esta ocurrirá en un lugar dentro del músculo llamado el sarcómero. En ella los filamentos de actina, los amarillos, se mueven sobre los de miosina, los rojos. Para que este movimiento se dé, se necesita ATP. Los filamentos de actina tienen polaridad, es decir, son capaces de crecer por un extremo y de crecer por el extremo contrario. El siguiente tipo de filamentos del citoesqueleto son los filamentos intermedios. Estos ayudarán a formar el axón de las neuronas y también las uniones que se establecen entre células vecinas para mantener la estabilidad de los tejidos. El tercer y último tipo de microfilamentos son los microtúbulos. Es una estructura hueca en forma de tubo, formado en su diámetro por 13 dímeros de tubulina, una tubulina alfa y otra beta. Cada fila de repeticiones continuas de dímeros de tubulina se denomina protofilamento. Estos también tendrán polaridad, tendrán un extremo por el que crezcan y otro por el que decrezcan. Las funciones de estos van a ser muy diversas y estarán implicados en un montón de procesos que se dan en el interior de la célula. Junto a los filamentos de actina formarán los pseudópodos. También crearán cilios y flagelos. Como todos los demás, intervienen en la forma celular. Intervienen en el transporte de vesículas y orgánulos por el interior de la célula. Y van a formar el uso mitótico durante la división celular, mitosis y meiosis. Lo único que obvió decir nuestra amiga es que los centriolos están formados de microtúbulos y dos centriolos juntos forman centrosomas. Solo quería hacer ese aporte, pero como les digo, no se preocupen. En el examen no voy a preguntar los detalles de cada fibra, pero lo que sí deben saber, y es muy probable que pregunte, es lo siguiente. El citoesqueleto está formado por filamentos proteicos. El citoesqueleto también forma cilios y flagelos. La única célula con flagelos en el cuerpo humano es el espermatozoide. Y acá podemos ver lo que es un microfilamento de actina, un filamento intermedio y un microtúbulo. Y para terminar este video, en esta siguiente imagen podemos apreciar una misma célula y los componentes de su citoesqueleto, ¿no? Tengo los microtúbulos acá, forman como si fuese una araña, ¿no? Los filamentos intermedios también y los microfilamentos de actina. Es la misma célula, solo que se está viendo los componentes del citoesqueleto por partes. Bueno, eso sería todo. Cuídense. Recuerden que en el transcurso de este video hablé de preguntas fijas. Ok, dije que una iba a venir exactamente. Cometí el error de decir que sí iba a venir, pero realmente es una probabilidad de que venga, así como las otras. Ok, no necesariamente va a venir la que dije que es fijo. Acá el examen consta solamente de 5 preguntas y tienen 2 temas más para estudiar. Bueno, ahora sí me despido. Cuídense.